No hubo reacción ayer, pero había que hacerla de igual manera. Porque hay cosas que no se pueden dejar pasar en un partido tan importante como el que fue en el día de ayer, donde para mí se enfrentan hoy las dos mejores selecciones del continente. Por lo menos desde los nombres, desde el funcionamiento, quizás no tanto desde los resultados, porque está claro que Colombia todavía no aseguró su clasificación a la Copa del Mundo a falta de dos fechas, como sí lo hizo Brasil, como sí lo hizo Ecuador. Pero ayer vimos un partido de fútbol que por momentos tuvo cosas interesantes y por momentos no fue tan así. Pero bueno, empate 1-1 entre Argentina y Colombia el día después a lo que fue el enfrentamiento entre el albiceleste y la selección cafetera, con un Lucho Díaz que hizo un gol maradoniano, porque decidí ponerle modo Maradona, porque lo que hizo Lucho Díaz, primero que no se ve seguido, un jugador que gambetee a 4 o 5 tipos rivales y convierta un gol es algo que no se ve desgraciadamente seguido en el fútbol, porque hoy el fútbol es más de pase y recepción, pase y recepción, quizás alguna gambeta que se escapa por ahí, uno que gambetea dos o tira un caño, pero gambetear cuatro jugadores, casi cinco, si lo podríamos involucrar a Paredes, que fue el último que llegó a estar cerca de querer estirparle la pelota a Lucho Díaz, termina siendo un golazo. Un golazo de Lucho Díaz que, que queda claro que es la principal y máxima figura que tiene el elenco de Néstor Lorenzo. Después, y lo que le viene pasando a Colombia. Después, siempre le faltan 5 para el peso al elenco colombiano. No le dio y tuvo todo a favor. Tuvo todo a favor. El árbitro no fue localista, bajo ningún concepto el árbitro paraguayo, Benítez, no fue localista. Expulsó correctamente a Enzo Fernández por un planchazo a la altura de la frente a Kevin Castaño. Tuvo la gran posibilidad de ganarle a la Argentina, a una Argentina con varios suplentes, con varios jugadores que son alternativa, sabiendo que Argentina no se jugaba absolutamente nada en este partido, porque Argentina de perder aún así los últimos 3 partidos quedará líder de estas eliminatorias. Aún así todo, Argentina con muy poquito y con uno menos le sacó el punto. Con el gol de Almada para el empate 1-1. El público colombiano quizás dirá, ¿y por qué no se paró el partido? Porque estaba tirado John Lucumí en el campo de juego, supuestamente dando a entender que estaba lesionado. Pero la realidad es que, vamos a ser honestos, Colombia tuvo todo para ganar el partido. Lo tuvo todo, pero se apichonó, se guardó atrás. Pusieron a Andrés Román, en vez de salir a buscarlo, de ir a por el 0-2, con una Argentina golpeada y con una Argentina casi sin respuestas, con Messi ya fuera del campo, porque Argentina hace el empate con Messi fuera del terreno de juego. Un Messi que empiezo a decir, y voy a arrancar con el análisis futbolístico de algunos de los que disputaron el partido. Messi para mí es un buen partido. Messi en el primer tiempo es el único que intentó hacer algo en el seleccionado nacional. Es el único que intentó a través de combinaciones, ya sea con Almada, con Julián Álvarez, que poco le llegó la pelota, pero logró meter un remate de zurda que termina sacando el arquero Mier. Pero con algunas cositas, algunos destellos, Messi hizo un buen partido. El problema está en que hoy se espera que Messi haga todo lo que hacía en la Copa del Mundo. Primero, que pasaron casi 3 años. Segundo, que ya está en el ocaso de su carrera. Tercero, juega en la peor o en una de las peores ligas del mundo,
como es la MLS, una liga que empeora hasta inclusive a un jugador de la talla, de la calidad y de la jerarquía de Messi. Y así todo Messi con un pésimo arranque de segundo tiempo, pésimo, como toda Argentina, pero más aún enfaticemos en Messi. Después puso 3 o 4 pases de gol e hizo 3 o 4 jugadas tremendas. Tremendas. El pase que le tira Nico González que termina sacándole mier al que ingresó por Molina en la segunda mitad. El que termina siendo un remate en el palo de Nico González en una vivada de un tiro libre que sacó rápido y el arquero Mier logra atajar y en el rebote Nico González le pega al palo casi con el arco a su disposición. Nico González es un jugador de buenas intenciones pero de pésimas definiciones. Y después, bueno, para mí en el mejor momento de Messi, en el partido en donde estaba volviendo a encontrarse, yo calculo que Messi le habrá pedido salir y Scaloni lo saca a Messi. Después, volviendo a los rendimientos en Argentina, el Dibu salvó las ropas. El Dibu fue uno de los jugadores más importantes de la Argentina. El segundo mejor, creo yo. Después el resto defensivamente, hay que decir, Molina, espantoso y en ataque jamás termina una jugada bien. No termina una jugada bien desde el gol contra Países Bajos en la Copa del Mundo. Facundo Medina no tuvo su mejor debut, pero lo voy a salvar y lo voy a justificar porque no es lateral izquierdo, es defensor central. Otamendi ya directamente está para que lo retiren, para hacerle un partido homenaje. Vaya maestro, pero ya está. El único que se salvó de la defensa fue el Cuti Romero, que si bien tuvo algún que otro error propio de también el hecho de jugar y de tener compañeros al lado que estaban en un mal nivel, el Cuti Romero para mí es uno de los poquitos que ayer hizo un rendimiento aceptable. Paredes hizo un muy buen partido jugando solo de 5, con un De Paul que jugó mal, pero que para mí quedaba tocado físicamente, un Enzo Fernández que jugó su peor partido en la selección argentina y terminó de coronarlo con una expulsión bastante tonta, bien expulsado, eso sí, un Julián que no tuvo mucho, no le llegaron muchas pelotas a Julián, y un Thiago Almada que termina siendo un muy buen partido y justifica por qué es titular en este equipo. Ha jugado unos muy buenos 2 partidos. El chico surgido en las inferiores de Vélez, que hoy está jugando en el Olympique de Lyon, ha jugado unos muy buenos 2 partidos tanto en Chile como en Colombia, o como contra Colombia. Paso al seleccionado colombiano. Porque mi video más que nada va referido al colombiano. Porque Argentina está clasificada, ahí está la copa. Nosotros ya tenemos esta, la vamos a defender en Estados Unidos 2026, ya estamos punteros. Hablar de Argentina es raro, no hay que darle mucho tiempo, pero vamos a hablar del tema Colombia. Colombia para mí tiene un muy buen equipo. Tiene 2 centrales de categoría, como Davinson Sánchez y John Lucumí. Tiene un buen arquero, la verdad Mier no lo había visto nunca y me sorprendió. Le falta un lateral izquierdo a Colombia, Machado, flojito lo de Machado. El 4 Muñoz del Crystal Palace es buenísimo. Lerma y Castaño hacen una dupla tremenda. Para mí Lorenzo cometió un error al dejar a Castaño en el banco de los suplentes durante varios partidos. Castaño y Lerma son una dupla de volantes muy, muy buena. Ayer el partido de Castaño fue muy bueno. Muy bueno. Richard Ríos es un fenómeno. Richard Ríos me encanta. Ojalá se lo lleven del Palmeiras. Ojalá no juegue la Copa Libertadores o lo que queda de la Copa Libertadores de América. James en la selección colombiana es un jugador de primer nivel. Gran pase el que le pone a Machado en el primer tiempo, que solo él lo vio. Y después, bueno, Lucho Díaz, que estuvo también en el frente de ataque. Después entró John Arias, otro gran jugador.
Después no sé cómo será la historia y la pelea de John Durán con Néstor Lorenzo, o la supuesta pelea que dicen, pero John Durán es un gran delantero para este momento y para esta selección Colombia. Es un muy buen delantero. Rafa Santos Borré, que no estaba, pero es un buen jugador. Después, por supuesto, tenés a Jorge Carrascal, a Marino Inestrosa. Tiene jugadores de jerarquía Colombia, a mi criterio. No por nada llegó a la final de la última Copa América. Ni hablar de Juanfer Quintero, que no fue convocado, pero también es un jugador que le sobra la calidad. Pero Colombia, cuando tiene que ser protagonista, cuando tiene que poner la cara, y generalmente la corre la cara. La corre. La corre porque ayer era un partido para que Colombia gane, para que Colombia demuestre y sea la única selección en ganarle los 2 partidos a la Argentina. Porque más allá de el partido en Colombia, en Barranquilla, que vamos a ser honestos, el segundo gol de Colombia es un penal que no fue, donde Argentina fue perjudicado arbitralmente en Barranquilla. Después, por supuesto, viene la discusión de James y de Messi, no, ustedes lo beneficiaron en la Copa América, bueno, un montón de cosas que quedan obviamente ya para los jugadores, la pelea, porque hay una pica, ya empieza a haber una pica entre Argentina y Colombia. Colombia que no jugó como tenía que jugar a mi criterio la final, pero a mi criterio, repito, creo que Colombia se quedó en Miami. Esa Colombia espectacular que vimos se quedó en el Hard Rock Stadium de Miami en aquella final contra la Argentina. Se quedó ahí y prácticamente no volvió. No volvió a ser la misma selección. Lógico. Lógico porque la ilusión era muy grande. Lógico porque ganar un título para Colombia hubiese sido histórico. Y más contra la selección campeona del mundo. Pero no volvieron. No volvieron de ese viaje sacando Lucho Díaz. Kevin Castaño, que no fue un protagonista de la Copa América. Richard Ríos, repito, me sigue pareciendo un gran jugador. James, que en la selección Colombia sigue siendo un gran jugador. Y después tiene muy buenos futbolistas en casi todas las líneas. Pero Colombia todavía sigue estando con ese 5 para el peso que le falta para salir campeón, independientemente de si te dirige Peckerman, de si te dirige Lorenzo, de si te dirige el que sea. Colombia otra vez se quedó en el camino de una victoria que hubiese sido impresionante para Colombia, porque de hecho, si mal no recuerdo, Lucho Díaz, con el golazo que hace, que era para aplaudirlo, hace el primer gol colombiano después de 15 años en la Argentina. Hace el primer gol de Colombia en los últimos 15 años. En la Argentina, corta con una racha y una sequía de Colombia en tierras argentinas, y podría haber sido la victoria. Podría haber sido la victoria, pero se le escapa. Y se le escapa, repito, con todo a favor. Con todo a favor porque Argentina estaba con uno menos, con un árbitro que no estaba siendo tendencioso a favor de Argentina a pesar de la localía. Y que tenía todo para ganar este partido y ya asegurarse la clasificación. Todavía tendrá que seguir esperando. Es cierto, está muy cerca de clasificarse. No es que no tiene chances o está al borde del abismo. Pero hubiese sido un triunfo más que gratificante. No digo con sed de revancha porque no cambia o no cambiaba mucho si ganaba Colombia. No cambió cuando ganó en Barranquilla, menos cuando ganó ahora o cuando gane ahora. Pero bueno, demuestra que en otro partido importante a Colombia y todavía no le da. Todavía no le da para las citas importantes. Le da para llegar ahí, para arrimar el bochín, pero no le da para los torneos de peso, para ganar una Copa América o para llegar a una instancia definitiva y definitoria de una Copa del Mundo. Le mando un abrazo grande a todos ustedes, argentinos, colombianos y demás gente que lo pueda llegar a ver. Un abrazo grande, quedan 2 jornadas de estas eliminatorias.
con una Colombia que ya le saca 4 puntos a Venezuela, que le logró sacar un puntito más y que va a tratar de definir en estas 2 fechas que quedan, donde Venezuela, perdón, va a jugar contra la Argentina en condición de visitante. Partido durísimo para la Vinotinto, y ahí Colombia capaz tenga la posibilidad de sumar de a 3 en la próxima jornada, en la próxima ventana de las eliminatorias, rumbo al Mundial 2026, que está a la vuelta de la esquina, porque prácticamente estamos a un año de una nueva competición mundialista, donde Argentina defiende y defenderá el título en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos estamos viendo, un abrazo muy grande.